e iba a formar parte del reparto del anterior capítulo. Pero su historia resulta tan impactante que ensombrecía por completo la vida de los cómicos Fred Mace y Ruby Miller. De hecho, no quería mezclar la historia de dos inocentes con la de este señor. Para los más cinéfilos, si piensan que el mítico Eric Bock Stroheim es el actor y director que adoráis odiar, creo que lo estáis sobrevalorando. Pongan a prueba vuestra empatía para el personaje principal al comentar, porque esta es su historia. Como ya he hablado con anterioridad, la factoría Keystone fue la compañía más importante durante la década de 1910 y que definió la comedia tal y como la conocemos. Historias disparatadas con situaciones absurdas y sin sentido, sin olvidar los tortazos y las escenas de riesgo que tuvieron que realizar sus actores, algunas con resultados trágicos. Con esta descripción sobre la comedia podría definirse la filmografía de Henry Lehmann, pero añadiendo un ingrediente importante: la falta de escrúpulos a la hora de filmar escenas que ponen al límite a sus intérpretes, tratados como si formaran parte de su propio ganado. Sus orígenes no tuvieron lugar en terreno americano, sino en algún lugar de Europa, concretamente en Samir, una ciudad en los límites de Ucrania y Austria-Hungría. Allí nació en 1881. Otros datos dicen que nació en 1886. Con la ilusión de meterse en el mundo del espectáculo desde pequeño, emigró a Estados Unidos en 1906. Sin embargo, Henry se ganaba la vida en diversos trabajos variopintos, desde limpiar las jaulas de los leones en un zoológico hasta conductor de tranvías. Con lo poco que ganaba, le bastaba para gastárselo todo yendo al cine, y así aprender del universo cinematográfico y su industria, además de documentarse de los artistas en las revistas. Pero todo cambió cuando en plena calle vio pasear a su lado al famoso realizador David Ward Griffith. El oportunista Lehmann, con cierta experiencia para mentir y embaucar, se acercó a él y se hizo pasar por un productor europeo que trabajaba para Pathé y que quería trabajar para él. Naturalmente, Griffith no le creyó, pero su valentía y descaro le convenció de tal modo que acabó fichándole como actor ocasional para sus producciones en la Biograph. Desde ese momento se quedó con el apodo de Pathé Lehmann, bautizado por el futuro director de El nacimiento de una nación. Su debut llegó en 1909 con Nursing a Viper, un patético drama ambientado en la Revolución Francesa, en la que Henry hace el papel de uno de los desatadísimos manifestantes que asesina a todo burgués que pille por delante. Un personaje que le viene como anillo al dedo. En dicha película conoció a Mack Sennett, un actor dotado para la comedia que se estaba convirtiendo en una celebridad trabajando para la Biograph. Se hicieron amigos al instante. Como suele ocurrir con las estrellas, Sennett emprendió una carrera propia fundando su productora independiente, la Keystone. Henry, viendo que la Biograph empezaba a declinar con su marcha, decidió irse con él. Recién instalado en la compañía, Mack le enseñó a cómo llevar a cabo las producciones, en el caso de que tenga no solo que actuar, sino también a dirigir y producir. La agilidad de Henry a la hora de trabajar hizo que no solo se convirtiera en el director más importante de la factoría en sus inicios, sino también en el socio principal de Keystone. De hecho, se dijo que fue él quien inicialmente propuso la idea de la Keystone Cops, formado por un equipo torpe de policías que deben resolver los casos a base de tortazos y caídas de la furgona policial, como se muestra en la primera película donde se dieron a conocer, The Vanville Police, protagonizada por Fred Mace y Mabel Normand. El éxito de esta película condujo a una fructífera serie que décadas después sería la base inspiracional para otra exitosa saga, Loca Academia de Policía. Sin embargo, detrás del éxito de la labor de Henry Lehmann se reflejaba un cineasta tiránico, despiadado y manipulador. De ahí que muchos actores que trabajaron en Keystone acabaron sufriendo los malos tratos físicos y psicológicos de su director durante los rodajes, a medida que éste se le ocurría una nueva y devastadora idea, en una época en la que no existían los sindicatos de actores o los seguros de vida. Por poner ejemplos de su crueldad durante las filmaciones, y según los testimonios de personas que vivieron para contarlo, varios actores tuvieron que ingresar en un hospital por hipotermia y neumonía tras lanzarse a una piscina helada, debido a que la noche anterior el director ordenó a su equipo técnico llenar la piscina con barras de hielo y no decirles nada a los actores para así obtener la comicidad que necesitaba, con el sentimiento de dolor y sorpresa definido en el rostro de los incautos.
En otra película suya, algunos actores de la Keystone Cup se tuvieron que poner al filo de un precipicio haciendo malabarismos para que el peso del vehículo no cayera con ellos. Sin embargo, el culmen de su sadismo llegó con Toplitzky & Company, cuando Henry pidió a su amigo Forrest Sterling y a los demás actores que improvisaran para la escena que iban a filmar en ese momento. Al grito de acción, vieron aparecer en el plató un oso gigante, y el director solo le bastó una simple palabra para lo que tenían que hacer: corran. Lo que parecía una escena preparada y sobreactuada por los personajes, las cámaras filmaban a un grupo de personas temiendo por sus vidas, encaramándose a un poste de la luz o una litera, huyendo de las garras del animal. Dicho con ambigüedad. Por así decirlo, si Henry Lerman estuviera vivo hoy en día, podría haber sido el verdadero creador de los Jackass. Y por si fuera poco, y conociendo las tropelías de su socio, el productor Mack Sennett no veía motivos para regañarle y despedirle inmediatamente. Pero todo cambió a comienzos de 1914, cuando una futura leyenda de la comedia irrumpió en el estudio Keystone. El actor Nobel conoció de primera mano la prepotencia de su director en su primera película, Making a Living, donde Henry se enfrentaba a un impostor inglés que le robaba su trabajo y su novia. Ese ladrón era Charlie Chaplin, que como podemos ver, todavía no había gestado su mítico personaje. Semanas después, mientras Henry filmaba escenas documentales de una carrera de coches para niños, apareció el actor con un disfraz muy peculiar que ya todos conocemos, en el corto Kid Auto Racing Venice, un film totalmente improvisado que fue un brutal éxito de taquilla, llevándose al público en el bolsillo, salvo a esta señora que no le gustó que la filmasen. La presencia molesta del hombrecillo llamado Charlotte hizo enfurecer al director no precisamente en la ficción, sino también fuera de ella. Sin embargo, la popularidad de Charlotte llegó a oídas de un viejo amigo que trabajó con él en la compañía teatral de Fred Karno en Londres. Por aquel entonces, un actor escocés llamado Billy Ritchie diseñó un personaje harapiento y borracho con un bigotillo de cepillo y andar raro. De tal manera que cuando se instaló en Estados Unidos y descubrir que su amigo le robó su personaje, no tardó en presentar una demanda contra él. Esto no se llegó a demostrar del todo, ya que en primer lugar, Ritchie no tenía ni una sola prueba que justifique su creación, seguido de la problemática de la piratería de otras productoras que aprovechaban la estela del Charlotte creando sucedáneos baratos del personaje, con la consiguiente estafa de hacerlo pasar como si fuera el auténtico, como fue el caso del falso Chaplin Billy West. A pesar de todo, el talento de Chaplin no solo se centraba en el personaje, sino también en la manera en cómo mostraba la importancia de la comedia desde un prisma cariñoso e infantil. De ahí la inmortalidad de su legado. Además, Sennett no le interesaba demasiado en su genialidad, sino en los ingresos que dejaba en taquilla, muy superiores al de cualquier actor cómico. Lerman, traicionado y marginado por su compañero, abandonó Keystone. Siguiendo los pasos de su rival, decidió crear su propia productora, la LKO Films, en referencia pugilística al noqueo de Lerman, quizás de una manera subliminal hacia la compañía Keystone, advirtiendo que acababan de perder a un ganador. Ah, sí, conozco. Poco a poco, el cineasta se alejaba de su trabajo como actor para centrarse estrictamente en la producción y en la dirección, como su amigo Sennett. Esto no impidió que su sed de sadismo aumentara a niveles detestables. Por aquel momento surgió un chiste en el que se señalaba diferentes tipos de suicidio: por arma de fuego, ahorcamiento, electrocutado, por saltar de un edificio o tener un contrato con Henry Lerman. Uno de esos contratos le llegó a manos de, ¡qué casualidad!, Billy Ritchie, que aceptó el trabajo sin mirar con lupa las consecuencias de trabajar con el esta vez apodado Suicidios Lerman. Un hombre que inspira confianza, ¿no? Al tener a Billy Ritchie como estrella vital de la LKO Films, el desesperante Henry Lerman hizo debutar el supuesto verdadero Charlotte en 1914 con Love and Surgery. Tras este, le siguieron otras 60 películas, y solo un par de ellas se llegaron a conservar, como la de Almost a Scandal, donde vemos al Charlotte de Ritchie en acción, si es que se puede decir así. Las imágenes bastan para señalar la poca calidad del producto, que no hace más que plagiar los gags de Chaplin, pero peor empleados y desarrollados por el mediocre actor.
Además del plagio de Charlotte, se incluyeron otras pésimas ideas para la LKO Films, como un sucedáneo de Roscoe Fatty Arbuckle llamado Fatty Boss. Lamentablemente, todos sus films fueron pasto de la destrucción, quizá porque sus películas eran tan malas como la conciencia de su director. Su nefasta actitud de la productora hizo llamar la atención de su socio filial, una entonces desconocida Universal Pictures, con el presidente Carl Laemmle regañando que sus producciones sobrepasaban el presupuesto permitido. A eso se le sumaban las denuncias por parte de actores, especialistas y técnicos como John G. Blyston, que se sintió utilizado al descubrir que Lerman no se molestó en acreditar su labor como director en los créditos. Por suerte, Blyston acabaría trabajando para Buster Keaton en la genial La Ley de la Hospitalidad en 1923. A finales de 1916, Lerman abandonó la LKO Films para trabajar en la Fox en la sección de Sunshine Comedy, llevando consigo a Billy Ritchie. Pero un buen día de 1919, el suicida Lerman llegó demasiado lejos con su nueva locura, una escena de persecución con avestruces y el actor Ritchie corriendo. ¿Qué podía salir mal? El resultado no pudo haber sido más escalofriante, cuando la mayor parte del equipo veían con dolor al cómico siendo zarandeado y picoteado violentamente por dichos animales. Con el rodaje suspendido, fue llevado al malherido cómico a urgencias. Los médicos solo pudieron confirmar que el actor quedó inválido de cualquier actividad. Tenía la espalda destrozada y los órganos desgarrados, un daño equivalente a un brutal accidente de coche. 2 años después, el 6 de julio de 1921, Billy Ritchie moría en su casa de Los Ángeles entre interminables dolores. Tenía 42 años y su incursión cinematográfica olvidada por todos a día de hoy. Su objetivo final era lograr superar al Charlot de Chaplin, aunque vendiera su propia alma al mismísimo demonio. Lo irónico de todo era que su verdadero enemigo, Charles Chaplin, dolido por el fallecimiento de Ritchie, ayudó a la viuda de este y a su hija para que trabajaran para él como ayudantes de vestuario en sus próximas películas, dejando en evidencia a Henry Lerman, que ni siquiera mostró signos de remordimiento al llevar a Billy Ritchie a una muerte lenta y dolorosa. No obstante, esto no condujo a que Henry fuera sometido a un proceso judicial o invalidar su carrera, como sería evidente. Recordemos que el cine en sus inicios no existían los derechos laborales, además de que el ingenuo de Ritchie ya debería haber conocido de sobra su destructiva praxis en la industria, y de cómo sus compañeros huían de él por miedo a que estos acabaran en la cama de un hospital. En cambio, dicho rechazo generalizado contribuyó a que la carrera del cineasta más cruel del mundo se resintiera hasta tal punto que no pudo dirigir absolutamente nada durante un tiempo. Información adicional de poca importancia, pero te lo cuento igualmente. Haciendo un inciso, tiempo después se desarrolló una investigación paralela sobre el caso de Billy Ritchie, y se llegó a la conclusión que el accidente que sufrió no fue la verdadera causa de su muerte. Anteriormente, el creador de Charlotte ya había sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera, mientras filmaba sus propias escenas de riesgo, y que antes de conocer a Lerman llevaba arrastrando un problema de salud grave, que finalmente acabó siendo un cáncer de estómago. Por eso, tras el fatal accidente, la enfermedad aceleró su triste final. Hasta sus familiares contaron el testimonio de que él, un virtuoso violinista como Chaplin, veían cómo la agilidad de sus dedos se debilitaban cayendo su preciado violín al suelo, destrozándolo por completo. Precisamente esto ocurrió poco antes del accidente, simbolizando cruelmente que la muerte venía por él. Sin embargo, todo lo que estoy contando ahora es un cúmulo de hipótesis y testimonios no muy sólidos que jamás lo sabremos. Ahora volvamos con Lerman. Mientras tanto, el cine crecía a paso agigantado y las viejas industrias como la Biograph o la Keystone llegaban a su fin. Para la LKO Films, su destino no iba a ser mejor. Los estragos causados por la gripe española de 1918, que obligó a paralizar sus producciones, y los sucesivos fracasos de taquilla provocaron el inminente cierre de la compañía, sin contar que ante la ausencia de Billy Ritchie se ideó un estrafalario Charlot chino, en serio, un Charlot chino, que no funcionó en absoluto. Estás despedido. Y con razón. El cine estaba evolucionando. La comedia estaba cambiando con la llegada de nuevos cómicos, y la figura de Chaplin se había convertido en un icono mundial. Los locos años 20 se acercaban inexorablemente ante la creación de ese mundillo llamado Hollywood, y con ella el primer escándalo mediático de la historia del cine. Mientras aún trabajaba en la Fox,
Henry conoció a una debutante actriz de apenas 22 años llamada Virginia Rape. La joven de Chicago mejor vestida de 1920 inició su carrera como modelo de la mano de su novio, Robert Moskowitz, un fotógrafo que poco después falleció arrollado por un tranvía. Curiosa coincidencia, por el pasado de Lerman como conductor de tranvías. Su primer trabajo en His Musical Sneak logró que directores y productores como Henry Lerman despertaran su atención. Al poco tiempo, Henry y Virginia ya fueron pareja con vistas a un futuro matrimonio. Sin embargo, su relación se debilitó cuando a Virginia le llovían las ofertas de trabajo, mientras que a Lerman no le devolvían las llamadas. De nuevo, la envidia fue el detonante de una dura discusión que acabó con Lerman marchando a Nueva York y a Virginia yendo a la fiesta salvaje de su amigo Roscoe Arbuckle, organizada en el Hotel de St. Francis de San Francisco. Era septiembre de 1921 y la bacanal acabó con Virginia yendo al hospital de dicha ciudad tras tener sexo con el actor cómico mejor pagado de aquel momento, que tiempo atrás también había trabajado para Lerman. 4 días después, Virginia Rape falleció. Tenía la vejiga rota y una avanzada peritonitis mientras agonizaba dolorosamente. Una testigo indicó a Fatty como culpable de una agresión sexual, y a partir de ahí los problemas fueron a más. El escándalo hizo que Lerman volviera de Nueva York para hacer lo que mejor sabía hacer: aprovecharse de la muerte de su novia y hacerse publicidad. Durante su funeral, Lerman pagó de su bolsillo más de $1000 para que decoraran el féretro con flores y así demostrar su amor. Su fanfarronería era tan evidente que algunos pensaron que un tipo tan rata como él era difícil que ejerciera tamaño desembolso. A pesar de las habladurías, lo hizo. Lo que para muchos la muerte de Rape fue una plataforma perfecta para la prensa sensacionalista y demás gente oportunista, para Arbuckle significó el fin de su carrera, a pesar de que en el juicio quedó absuelto. Sin embargo, los secretos acabaron aflorando con el paso del tiempo. Se llegó a especular que la verdadera causa de la muerte de la actriz no fue por culpa de una violación, sino de un aborto chapucero. Al parecer, meses antes, Virginia quedó embarazada, pero debido a circunstancias poco claras, acabó abortando en una clínica clandestina y bajo unas condiciones deplorables. La pésima labor de cirugía hizo dañar los órganos vitales de Virginia, contribuyendo a su doloroso final, con Fatty Arbuckle como víctima incauta. Según las malas lenguas, la persona que forzó a que Virginia abortara fue el propio Henry Lerman. Pero aquí ya estamos cayendo en las redes de la especulación y la falta de pruebas. Si nos dirigimos al cementerio, en su lápida se indicó que tenía 26 años cuando falleció, cuando en realidad se había quitado 4 años, algo muy usual en el Hollywood de los años 20, si querían que te llovieran los contratos y no sobrepasar de los 25. La edad no fue un contratiempo para Henry Lerman, pues a partir de 1923 empezó a colaborar como director en films ambiciosos para diversas productoras. Por aquel entonces, Lerman contrajo matrimonio con Jocelyn Lee, una actriz que no hacía más que coleccionar maridos violentos a lo largo de su vida. El maltrato causado por el cineasta aceleró el divorcio en 1924, tras 2 años de casados. La inefable trayectoria de Henry llegó a su fin con la llegada del sonoro. Desde 1928 a 1931 solo rodó 3 largos y 2 cortos, sin demasiado éxito ni interés. Es más, toda su labor durante la década de los años 20 quedó completamente desaparecida de la faz de la Tierra, al igual que su paradero tras su retiro. Después de trabajar como guionista para un film de gángsters del montón, la soledad le fue acompañando como leal compañera hasta que el corazón le empezó a fallar. Ah, tenía corazón. Bueno, la muerte le hizo una visita una noche del 7 de noviembre de 1946 y a partir de ahí no volvió a despertar a sus 65 años. Otros dijeron que 60. En un acto de redención de última hora, quería que fuera enterrado al lado de su prometida, Virginia Rape, en el cementerio de Hollywood Forever. Sin embargo, el olvido escupió en la tumba del desgraciado, maldiciendo la existencia de un cineasta peculiar que usó la maldad y la falta de escrúpulos para poder llegar a lo más alto de la comedia con resultados tan execrables que merecía el destierro del mundo cinematográfico. ¿Qué ha contribuido Lerman al cine? Pues gracias a él, logró que la Keystone se convirtiera en una de las productoras más importantes en los primeros años de la comedia, amén de descubrir a leyendas como Chaplin o Roscoe Arbuckle. Por otro lado, él fue uno de los precursores de la comedia temeraria y absurda que excede y mucho a lo planteado por Mack Sennett, y que fue objeto para la futura creación de los slapstick,
comedia de bofetadas, muy utilizada más tarde por los Tres Chiflados o el tándem de Bud Spencer y Terence Hill. Pero todas esas virtudes mencionadas quedaron completamente nubladas por las terribles acciones descritas a lo largo de este vídeo, en especial a todos aquellos que trabajaron con él y que sufrieron o perecieron por sus barbaridades, como los casos de Billy Ritchie o Virginia Rape. Por ende, nadie, absolutamente nadie, quiso recordar a Henry Lehmann, el cineasta más temible y odioso del mundo. No puedo decir lo mismo de ustedes, ya que si han llegado hasta aquí, es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos, ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde añado de vez en cuando cosas interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.